La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queréis, y también hay una cuenta de Twitter o X, llamadle como queráis, @ladeporteca, donde podéis hacer lo mismo, incluso hasta criticar, que nos vienen bien. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias a todos los que me ayudan cada día, y esta noche muy especialmente a Daniel López Cantador, que le veo por ahí al otro lado del cristal, y a Javier Fernández, que también le veo que bien, que acompañada estoy esta noche. Bueno, esta noche, esta mañana, esta tarde, esta madrugada, porque esto ya sabéis que hay un podcast y podéis escucharlo cuando queráis. El caso es que hoy estamos en el tercer programa de mes y por eso es el turno de los libros relacionados con los deportes de la mano del gran Marcos Pereda. Pero antes, como siempre, Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. El fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito no soporto las campeones del mundial, si Manolo pierde el bombo. Disgusto nacional, no me creo que otro cola. Bueno, pues recuperamos un poco la rutina, porque a Julio Ruiz ya le tuvimos por aquí el día 2 de enero. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos salió además una historia chulo. De película. Sí. De película, de lo buena que fue, ¿no? Con perdón. No sabía yo que había tantos actores que habían inspirado canciones, pero sí, nos quedó chulo. Bueno, lo podéis escuchar en el podcast, ya lo sabéis, de La Deporteca, y ahí podéis escuchar también el podcast de Todos los discos son grandes, de Julio Ruiz, que cada semana tenéis ahí un nuevo episodio. Y también podéis escuchar aquí este pedacito de la música de La Deporteca, de himno titular, este pedacito de Julio Ruiz, que hoy me parece que vamos un poco de homenajes, ¿no? Sí, además yo creo que va a ser algo normal, y en este caso pues la audiencia diría o habrá dicho: qué raro que en himno titular, qué raro en La Deporteca no hayamos tenido un hueco para dos personajes del mundo de la música, del rock, que nos dejaron hace, relativamente poco tiempo, mes y algo, en diciembre. Además con muy poco espacio de tiempo, y que el fútbol les tocaba un poquitín tangencialmente, pero sí lo suficiente como para, en cada caso, ver cómo en un estadio y en otro se les rindió homenaje precisamente a los dos grandes del rock de este país. Es cierto, hace un mes más o menos también, también fue coincidiendo con la sección de Marcos Pereda, que tendremos ahora a continuación. Ya hablamos de Extremoduro, y de Robin Iniesta. De fondo está sonando Si te vas. Se le nota la voz, por dentro es de colores, y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, dame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo. Hace un mes, en la sección de Marcos Pereda, concretamente fue el 19 de diciembre,
entrevistamos a Gabino Sánchez Llamazares porque había escrito un libro que se titula Hogar Fútbol y resulta que Gabino Sánchez Llamazares es extremeño y esa fue la razón por la que hablamos de Extremoduro de Robin Iniesta, porque además él había estado en el último concierto que había dado Robin en Badajoz, creo, y ya estuvimos hablando un poquito de él, pero claro, nos faltaba hablar contigo. Sí. ¿Y por qué le unes con el fútbol? Porque esto es lo que me... Bueno, hay dos razones. Una, que en los videomarcadores del Metropolitano, el pasado 13 de diciembre, justamente sonó esta canción en homenaje a Robe. Y luego, por otro lado, esto también seguramente que la audiencia lo sabe, pero aprovechamos para recalcarlo, su padre, presidente de la Peña de Plasencia, del Atleti, le llevaba al Calderón. Por cierto, que la foto que apareció en los videomarcadores del, iba a decir Vicente Calderón, al Vicente Calderón era donde le llevaba a su padre, que venían desde tierras extremeñas de Plasencia, como tantas otras peñas que hay de distintos lugares de nuestra geografía y de los distintos clubes de fútbol. Bueno, pues la foto era junto a Rosendo, que era una foto que aparecía en el blog Matador. De Matallanas, efectivamente, de nuestro compañero Javier Gómez Matallanas. Y esta canción formaba parte de Material Defectuoso, que fue el 10º álbum del año 2011. Como un extraterrestre se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. Robin Iniesta falleció un 10 de diciembre, justo un día después de que falleciera un otro grande de la música en España, que no ha tenido tanto eco precisamente porque yo creo que lo eclipsó la muerte de Robin Iniesta, pero desde luego Jorge Ilegal, que es como le conocíamos todos, también se fue justo un día antes que Robin Iniesta, un 9 de diciembre, y también ha dejado un vacío grande en la música, pero no sé cuál es su relación con el deporte, Julio. Bueno, hemos elegido esta canción que se llama Mi deporte favorito, y es que Jorge practicó atletismo, fútbol, era 9 además, jugaba de delantero centro y hockey. Esta canción nos viene pues prácticamente ni que pintada, porque precisamente se llama así, y que, así como comentábamos en el caso de Robe de Extremoduro, que en los marcadores, videomarcadores del Metropolitano, pues se recordó a Robe y aparecía la canción que ha sonado, Si te vas. En este caso en concreto fue el Sporting el que puso una nota en donde decía: su recuerdo acompañará siempre al rock español. Falta de belleza. Utilizando la debilidad humana, ni para el más imbécil es ningún secreto que la gente cambia sexo por un poco de cariño. El Sporting de Gijón, porque él era de Avilés. Sí, además hay un detalle, bueno, que en este caso, con perdón, tú te acabas de referir a mi podcast. Bueno, pues en marzo tuve la oportunidad de charlar con Jorge a propósito de ese último trabajo, de ese último disco. Entonces, bueno, no deja de ser un motivo absolutamente sentimental pensar que charlé con Jorge en marzo del 25, y además, no sé si con micrófono por medio o fuera, estuvimos hablando de los años que teníamos cada uno. Entonces, bueno, Julio, tú llevas ahí en la radio con tu disco grande y ahora con el podcast, y yo ahí haciendo música, y entonces intercambiamos a ver quién tiene más años o a ver quién tiene menos. Y recuerdo una frase de Jorge, repito ahora mismo, no sé si quedó plasmada en la entrevista o hablamos fuera de micro, y decía: a mí la parca que me espere por muchos años. O sea, qué triste, referirnos a eso ahora, cuando entrevista con Jorge en marzo y hace nada que nos dejó.
Bueno, pues esa es una de las razones por las cuales hay que hacer lo que decimos siempre, ¿no? Vivir cada día, vivir cada momento como si fuera el último, disfrutar de todo ello y bueno, pues recordar a todos aquellos que han dejado un gran legado, como es el caso de hoy, de Robe Iniesta y de Jorge Ilegales, Jorge Martínez, ¿no? Jorge Martínez. Sí, no eran muy futboleros ambos, pero ahí está el detalle de que dos clubes de fútbol, además rojiblancos, el Atleti y el Sporting, pues le recordaron. Esta canción, por cierto, formaba parte del Corazón es un animal extraño, el disco que el año pasado cumplió 30 años porque es del 95. Mi deporte favorito, Ilegales. Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Julio. Un placer. Tú antes molabas, la sección literaria de Marcos Pereda en La Deporteca. Y lo que surja. Pues bienvenidos a la jungla de Marcos Pereda, porque este es su territorio. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, está la editorial Libros de Ruta a un pasito de convertirse en mi editorial favorita. No sé cómo decírtelo. Bueno, a ver, a ti porque te gusta Juan del Val, pero ya debería serlo. Oye, perdona. Esa afirmación gratuita, o sea, ¿de dónde la sacas para empezar? Sí, es lo único gratuito que ha tenido Juan del Val este año. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que han pasado muchas cosas en el mundo y siguen pasando. Vamos a no meternos en berenjenales, porque en realidad, yo te lo digo porque es verdad que hay muchas editoriales que tratan el tema del deporte y de muchos temas que a mí me gustan, deportivos. Bueno, pues podría nombrar unas cuantas, pero es verdad que Libros de Ruta, y por eso te lo digo desde el principio, está haciendo un trabajo muy importante, porque claro, en un principio había mucha publicación de ese deporte que te gusta a ti tanto, que es ciclismo, pero han abierto la mano a todos los deportes y cada vez me llegan libros más y más interesantes, hasta el punto de decir, se van a llevar al final el podio. O sea, en el podio están seguros. Ahora se pueden llevar la medalla de oro de aquí a nada. O sea, a un pasito estoy, ya te digo. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo en mis manos un libro que se titula ¿Por qué esquiamos? Una crónica cultural del esquí, de su historia y valores, escrito por José Gutiérrez López, y vamos a hablar de este libro hoy. Sí, un libro que, bueno, tiene muchas cosas de esas que a mí tanto me gustan, empezando por el autor, que es amiguete mío, entonces pues no soy imparcial para nada. Pero sí, es un libro eso que mezcla cultura, geografía, historia con un tono un poco deportivo de una cosa que a mí la verdad que me resbala bastante, como es el esquí, pero que aún así consigue que se lea con mucho interés y con mucha gracia. Yo supongo que eso es lo que se busca, ¿no? Porque bueno, al final a los frikis de cada actividad y de cada temática ya los tienes ganados, ¿no? La cosa es intentar atrapar a los otros. Estoy absolutamente de acuerdo. Y vamos a saludar a José Gutiérrez López. Hola José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Oye, eres cántabro, como sí, mi querido sí. Marcos, de ahí que seáis amiguetes porque compartís la tierra, pero no compartís esa afición que tienes tú por el esquí.
y sin embargo creo que Marcos se ha leído todo el libro y le ha interesado mucho. A lo mejor le pasa a Marcos lo que me pasó a mí cuando estuve leyendo sus libros sobre ciclismo, que a mí también me resbalaba bastante el ciclismo, es decir, no me gustaba mucho y de hecho me sigue dando un pelín de miedo, pero al final me acabé comprando una bici montando en bici. ¿Qué te parece, José? Hombre, pues muy bien, me parece muy bien. Yo creo que un acierto, ya irás ganando confianza. Mira, vamos a ver si Marcos es capaz de comprarse unos esquís y acabar esquiando igual que yo he caído en la bicicleta. Marcos. No, yo se lo dije a José que yo estaba en una presentación del libro, yo tengo unos plásticos, entonces yo me tiro con plásticos por pendiente, que lo robé de una fábrica y vas divinamente con eso, ¿no? Te puedes descalabrar un poquitín, pero como yo ya vengo así de serio, un poco tocado, pues a peor no vamos a ir, y quién sabe si a lo mejor no conseguimos una pequeña pensión que nos permita escribir con más intensidad todavía. Explícale, José, por favor, a Marcos que eso está prohibido en las pistas de esquí. Bueno, sí. Lo de tirarse con plásticos, digo. Ahora mismo ya vendrían a darte un toque. De hecho, la gente sigue tirándose con plásticos, pero siempre por los márgenes en zonas cerca del aparcamiento. Pero aunque sean plásticos de marca, aunque sea una bolsa de Ikea, José, tampoco vale. No vale. Muy gordas. Aunque vayas con plásticos de marca. Lo que no todo el mundo sabe es que especialmente en Suiza, en Austria también, pero sobre todo en Suiza, la mayoría de las estaciones de esquí tienen marcados unos itinerarios, además de bastantes kilómetros, para que la gente suben en tren cremallera, igual que los esquiadores, etcétera, y se tiran con trineos por pistas balizadas solo para los trineos. Es una afición que tienen allí desde antes de que llegaran los esquís. Y a mí me sorprendió, esquiando en Suiza, porque no lo he visto en Francia, por ejemplo, y en España menos. Pero sí, plásticos no he visto en Suiza, ¿eh? En España sí que hay algunas estaciones en las que hay zonas donde se puede tirar la gente con trineo. Veo yo a los papás y a las mamás con los chiquitines y sí que es verdad que hay algunas zonas, pero claro, son zonas que están fuera de la parte de donde pasan los esquiadores. Son zonas como parquecitos donde pueden estar ahí los niños que son con muy poquita pendiente y se puede bajar con trineo. No sabemos, Marcos, tú no das la talla, seguro que pasas de la altura permitida en esos pasos. Pues posiblemente. Ya te digo, yo con trineo me he tirado, José lo sabe, por el Ibio con mis amigos y acabamos bastante mal, con diversas fracturas y esto no es broma porque se partió un trineo con una piedra y tampoco vamos a hablar del libro de José que va de cosas mucho más interesantes. Mucho más interesantes, sí, sin duda. Yo tengo que decirte, José, que yo soy hija de la Semana Blanca. Yo empecé a esquiar gracias a esas semanas escolares que había en los colegios, evidentemente, claro. Y ahí es donde había que sacar buenas notas, había que llegar a ese segundo trimestre, ya tercer trimestre, con todo bien aprobado y si tenías la suerte de sacar buenas notas, pues podías inscribirte en la Semana Blanca y ahí fue cuando empecé yo a probar el esquí. No lo había hecho nunca y lo hice como una actividad extraescolar. La Semana Blanca es uno de los capítulos de tu libro, la Semana Blanca y el esquí escolar en España. Sí, es un capítulo que trato varios temas. Uno, que más ocupa es la Semana Blanca, pero la Semana Blanca no es un invento español, ni mucho menos. De hecho, en Francia está totalmente institucionalizada y además reparten el calendario de Semanas Blancas, no es libre como en España, sino que está asignado de manera estatal por los diferentes departamentos. Pero el invento es británico, es decir, aquí hay un personaje que cuenta en el libro que de manera muy temprana, a principio del siglo XX, organiza viajes para los colegios más elitistas de Inglaterra entonces a los Alpes de bastante tiempo, de una semana, 2 semanas, incluso más. Y ahí a raíz de eso se crean 2 fenómenos. Uno es las Semanas Blancas escolares de esquí y el otro es el turismo de masas alpino. Y el turismo de masas alpino nace en ese mismo fenómeno de Inglaterra, porque este hombre llevaba al año 2.000, 3.000 personas a esquiar a los Alpes. Y luego en este capítulo de Semana Blanca yo he aprovechado
para meter otro fenómeno que ese sí que sigue estando de moda, ya no solo con el esquí, sino con más cosas, pero con el esquí especialmente, que es el de centros escolares situados muy cerquita de estaciones de esquí, donde a los chavales que detectan, se hace una detección de talentos de bastante nivel, pues les ponen un régimen escolar donde estudian más por la tarde que por la mañana, para que por la mañana puedan ir a entrenar a las estaciones de esquí. Esto en España nació en los años 70, más o menos, con un colegio en Viella, pero ahora ya depende más de nivel autonómico y, por ejemplo, lo hacen en Granada, lo hacen en Aragón, etcétera. Entonces mezclo un poco todo lo que tiene que ver con la vida escolar. Aprovecho ese capítulo para volcarlo ahí un poquitín, sí. En cuanto a esto que estabas apuntando de que fue un británico el que empezó a fomentar lo de la Semana Blanca, tienes también un capítulo dedicado a escritores británicos y su mirada sobre el esquí. Sí, porque, a ver, Gran Bretaña esto Marco lo sabe muy bien, porque cuando te pones a estudiar un poco la historia del deporte, pues la concepción del deporte moderno competitivo es británica. En Europa entonces se estaba haciendo otra cosa con otras escuelas, más de educación física, más de gimnástica, pero en Gran Bretaña van dando la forma al deporte que vemos por la tele. Y ahí inventan el rugby, inventan el formato de fútbol actual, y eso va llegando a Europa. A nosotros, los del norte, los futboleros del norte, lo sabemos muy bien, porque si tú miras los equipos famosos del norte de España, pues hay varios de ellos que tienen nombre inglés: el Racing, el Sporting y el Athletic. Y esto es todo influencia británica. Entonces, toda esta influencia en el esquí pasa exactamente lo mismo. Y claro, a principio de siglo, quienes empiezan a hacer deporte son preferentemente clases o adineradas o de nivel cultural alto, que en aquella época muchas veces era lo mismo o muy cercano. Y entonces ahí da la casualidad, bueno, no es casualidad, este fenómeno cuaja muy bien entre muchos escritores británicos, y yo esto lo encontré cuando estaba investigando en el libro, y de hecho estos escritores coincide que muchos de ellos, porque se pone de moda ir a balnearios y sanatorios alpinos para curar la tuberculosis, varios de ellos coincide que o bien ellos, o bien su mujer o alguien de la familia padece tuberculosis y van a los Alpes. Y llegan allí a la vez que los primeros instructores, que eran noruegos, y que a raíz de una serie de libros y exposiciones universales se pone de moda el esquí, se lo enseñan a los ingleses, y en ese momento es cuando el esquí en los Alpes evoluciona del esquí nórdico al esquí alpino, con lo cual los ingleses estaban ahí, y los escritores ingleses, no todos evidentemente, pero sí muchos muy famosos, estaban también ahí. Así que salió un capítulo, lógicamente, Arthur Conan Doyle y muchos que además habían estudiado en los mismos colegios y universidades, se conocían, se escribían, y por ahí están. Para mí la parte más divertida de ese capítulo, y estoy convencida de que Marcos estará de acuerdo conmigo, es la que le dedicas a Ian Fleming y a todas las escenas que hay de nieve prácticamente en todas las películas de James Bond. Ya hicimos, yo creo que cuando se cumplió uno de los aniversarios de la primera película de James Bond, ese repaso sobre los deportes que se practicaban en las pelis de 007, pero claro, lo del esquí es espectacular, yo creo que es el que más se repite. Sí, yo creo, fíjate que lo tengo bastante estudiado por otras razones. Yo creo que las dos actividades que podemos llamar, entre comillas, deportivas, que más se repiten en películas de James Bond desde el principio hasta el final, son el esquí y el buceo. El buceo también es muchas. Bueno, aparte de otra que no vamos a citar. Sí, bueno, se puede llamar deportiva. De estas que te federes y tal. Y en el caso del esquí, la explicación es muy fácil, y es que el autor estudió muchos años interno en Austria,
y entonces fue esquiador, muy aficionado a esquiar, y yo creo que eso fue lo que le motivó para cuando montó su personaje, pues hacerle esquiar. En el libro me queda un poco corto porque sobre el tema de James Bond y el esquí, pues me lo he trabajado en otros formatos también, pero aún así sí que es interesante porque son unas cuantas películas. Curiosamente, no ha vuelto a esquiar desde que Daniel Craig hace protagonista, pero yo no creo que tenga nada que ver con el actor, sino simplemente una productora hará sus cálculos y sus historias, ¿no? Entonces, pero sí que ha esquiado mucho. Y en algunas películas, mucho. Sí. Marcos, seguro que tienes muchas cosas que preguntar. No, yo, a ver, lo que me gustaría es eso, dejar claro a quienes nos están escuchando más o menos lo que es el libro, que es una visión. Es curioso porque de esquí sí que es una temática que no te encuentras prácticamente nada en las librerías, y lo que te encuentras son bien descripciones de a lo mejor de estaciones o cosas por el estilo, o hay mucho de esquí de fondo, de esquí de montaña y tal. Pero José lo lleva por otro lado y a mí, por ejemplo, lo que más me gustó del libro, y yo a él se lo he comentado, pues, son evidentemente los orígenes históricos, ¿no? Todo el rollo del Telemar y todas estas cosas, hasta lo muy atrás que tenemos que irnos, y todo eso es lo que se va a encontrar el lector. Prácticamente todo lo que se pregunte sobre historia del esquí y que no aparezca en un primer vistazo en la Wikipedia poniendo Copa del Mundo o Juegos Olímpicos de Invierno, lo encuentra en el libro, encuentra historias. Y a mí me interesa mucho, además, bueno, José tiene una cosa que es muy inhabitual, y es que es muy riguroso en lo que escribe, y además tiene un punto de gracia y de divertimento bastante grande, que siempre te acaba arrancando una sonrisa, ¿no? Bueno, ahora que hablas del Telemark, en el capítulo dedicado a Telemark, donde nació el esquí moderno, dice: para empezar, Telemark es una región de Noruega, actualmente una provincia cuya capital, apriétense ustedes los ganchos de las botas, se llama Skien. Me encanta. Yo cuando lo leí dije, bueno, esto es maravilloso. A mí me has descubierto un montón de cosas que, fíjate, que yo he esquiado y me ha gustado mucho el esquí, y había muchísimas cosas que desconocía. Yo creo que esa es la parte interesante a la que se refiere Marcos, y sobre todo, por ejemplo, el capítulo de mujeres en la historia del esquí. Ahí me tenía que detener también, porque ese también me ha gustado muchísimo, José. Me alegro. Ahí lo que, o sea, si tú dices ahora al público general, incluso a los que no esquían, si hay una mujer en el mundo del esquí, todos te van a decir la americana Lindsey Vonn, esta que está batiendo todos los récords de victorias y se ha lesionado y tiene ya 40 años, pero va a volver, vamos, ya ha vuelto y ya está. Sí, ha conseguido clasificar para los Juegos de Milano Cortina, sí. Pero no, a mí no me interesaba reflejar a una campeona. Entonces yo buscaba otra mujer que nos diera una visión del esquí practicante, es decir, como el de la mayoría de las mujeres en el mundo que esquían, que no son las competidoras, sino sois las que habéis ido a Semana Blanca o las que esquían con sus hijos en vacaciones, etcétera. Entonces esta es una mujer interesantísima, y además contando su historia, porque además fue muy longeva, y ves un poco la historia del esquí en la mujer europea del siglo XX, y es que es un deporte donde, aparte de la competición, las mujeres esquían desde el principio, porque como la gente se tenía que desplazar normalmente lejos de casa, a los Alpes o a los Pirineos o a donde fuera, pues iba ahí el matrimonio, las familias, y la gente hacía esquí. No estaba tan parcelado, separado como otras muchas modalidades deportivas, y era como más natural que se practicase. Entonces ella empezó, ahora no recuerdo las fechas, pero probablemente los años 30, una cosa así, a competir de chavala, iban pues en los trenes con sus amigos y eso, y es una actividad que ha mantenido hasta toda su vida. Y el perfil interesante de la mujer es porque es un buen ejemplo de mujer que antes de la Primera Guerra Mundial hacía muchísimas actividades, cosa que yo me he encontrado con muchas más. Yo creo que cuando hay un frenazo y una marcha atrás brusquísimas en materia de
de coartar libertades a la mujer se produce especialmente en toda Europa después del segundo conflicto bélico grande, y hacia vela, hacia travesías, barcos. Bueno, hay cuentos, hacen una travesía a vela por el Mediterráneo en un barco solo compuesto por mujeres. Esto ahora sale una noticia así y te la sacan en el telediario como qué novedad. Desde luego. Esta gente ya lo hacía porque era lo natural en aquella época. Y luego se convirtió en una exploradora total, porque empezó como reportera en conflictos asiáticos, coincidió con el hermano del autor de James Bond, hicieron un viaje larguísimo buscando informar sobre conflictos. Total, que la vida de esta mujer es ha sido tremendamente interesante. Entonces a mí me pareció mucho mejor poner este ejemplo que no coger a una campeona que haya ganado muchas medallas, pero que haya estado media vida yendo de un escenario blanco a otro escenario blanco a otro escenario blanco para entrenar y competir. Entonces, lo que puede aportar, con todos mis respetos, una gran competidora es mucho menos que lo que puede aportar, pues, Ella Mailar, que es como se llamaba. Ella Mailar, que a mí me ha encantado su historia aquí además le llamas así. Bueno, yo digo Ella, pero se escribe ella, mujeres en la historia del esquí. Pues me encantaría seguir hablando, pero nos quedamos ya sin tiempo, José. Lo que sí que quiero recomendarle a nuestros oyentes, ¿Por qué esquiamos?, de José Gutiérrez López, una crónica cultural del esquí, de su historia y valores, publicado por Libros de Ruta. Es una lectura estupenda para estas próximas semanas, también para ir aclimatándonos para lo que se nos viene, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, y además es una crónica divertidísima, muy interesante y con un montón de historias desconocidas que José Gutiérrez López saca a la luz con este libro, ¿Por qué esquiamos?, de Libros de Ruta. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos hoy aquí en la Deporteca. A vosotros, muchas gracias. Y Marcos, espero que el mes que viene sigamos hablando de libros tan interesantes, y no me importa que sean de Libros de Ruta, no tengo problema. Lo que sea. Oye, en Milano, ¿dónde van a esquiar? ¿Por las galerías esas? No, hombre, no, pero hay varias zonas, no seas así. Pero hay también, los Juegos Olímpicos de Invierno también hay hielo, ¿sabes? Y en Milán están las pistas de hielo. En Milán están los canales esos que a lo mejor los consiguen congelar. Sí, bueno, Milán, una ciudad preciosa, con sí, muy bonita. Bueno, cantidad de aperitivos hay. Sí. Bueno, ¿ves? Por eso hay que ir, claro que sí. Bueno, yo me marcho ya, pero espero poder hablar contigo en unas semanas de otro libro muy interesante como el que nos has traído hoy, ¿Por qué esquiamos?, de José Gutiérrez López, publicado por Libros de Ruta. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Yo me despido ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene.